Bien, el día de ayer hemos avanzado la parte teórica de lo que es uniones de soldadura y hoy vamos a hacer una aplicación de la teoría que hemos visto ayer. Entonces la aplicación está aquí mostrándoles. Dice en la figura fib S100, cuando B sub 1 es 10 centímetros, T sub 2 2 centímetros, T sub 1 2 centímetros, H sub 1 15 centímetros, longitud 210 centímetros, ES 0,6 centímetros, XP más 4, Y sub P menos 3 y ZP más 5, esfuerzos de corte, soldadura, tau igual a 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, carga P aplicada en el extremo libre y centroide del perfil T, invertida, determine la carga máxima, P máximo, que puede soportar la soldadura. Nos está diciendo que tenemos un perfil T invertido y que está empotrado en un apoyo en este extremo, mediante soldadura en todo su perímetro. Aquí nos da toda la información, las dimensiones de la sección transversal, el espesor de la soldadura, el punto de aplicación de la carga, su pendiente de la carga y la capacidad de soporte de la soldadura. Para nosotros poder resolver este problema, responder a la pregunta que nos formula, de acuerdo a la parte teórica que hemos visto, hemos indicado que debemos seguir un proceso que es conveniente, en forma ordenada, de tal manera que se nos facilite el proceso. Entonces dice, el primer punto es esquematizar la soldadura. Hay que sacar el esquema de la soldadura. Entonces, aquí en la página generamos el esquema de la soldadura. En el punto de apoyo, esto es la soldadura, que tiene un espesor ES, un valor que estamos dando aquí en el problema, de 0,6 centímetros de espesor. Cuando hablamos de soldadura, dice que la soldadura que tiene un espesor con escala 0,6 tiene esta forma, de un cuarto de círculo. Su espesor se refiere a los lados de la soldadura. Dice que esta soldadura, cuando se genera la unión, no es muy fácil darle esta geometría de un arco de círculo. Por tanto, dicen que siempre tiene algunas deformaciones o salientes o entrantes cuando está en términos aceptables de funcionamiento. Por tanto, no es perfecta. Los autores dicen, para evitarnos estos problemas de estas variaciones pequeñas, cuando esta curvatura todavía sea aproximada, la que sea aceptable, dice, podríamos convertirlo, este cuarto de círculo, en un triángulo, uniéndolo estos dos puntos mediante una hipotenusa y volver en un triángulo rectángulo como este. Y entonces dice, cuando la soldadura de espesor S hemos convertido en esta forma para propósitos de análisis, evidentemente, teóricamente es un área menor, pero es un área que entra dentro de la seguridad, puesto que tampoco es perfecto este acabado. Y entonces, sobre esta base, dice que la altura de este triángulo, este término que se llama TS, se conoce con el nombre de espesor de garganta de falla de la soldadura, ¿no? Es la parte, dice, teóricamente más débil por donde va a fallar.
que está a 45 grados respecto a la hipotenusa que hemos puesto y en la mitad del ángulo recto, a 45 a cada lado. Entonces, de aquí podemos sacar que este espesor de soldadura es igual al espesor multiplicado por el coseno de 45, que es exactamente TS. Una vez que hemos encontrado este espesor, vemos qué tan grande es este espesor de la soldadura. Y para propósitos de análisis tenemos dos metodologías. Uno, que determinemos el centroide de esta soldadura, que va a estar por aquí, y refiramos los ejes a este centroide para todo el análisis de la soldadura, de la sección transversal. Aquí está. Determinado el centroide de la soldadura, colocaríamos los ejes referenciales en el centroide de la soldadura. Si el espesor es pequeño, con colocar estos ejes referenciales en las aristas que entran en contacto con los elementos unidos, no habría mayormente diferencia, puesto que estamos hablando de un espesor de garganta de falla de 0,42 centímetros. Por tanto, siendo el 0,42, esto está a una distancia mucho más pequeña, que aquí estamos dando algunas consideraciones. US, que representa al centroide en su proyección horizontal o vertical, es de 0,2 centímetros, o sea, 2 milímetros, que no van a afectar en la determinación de los esfuerzos. Entonces, por estas razones, dice, podríamos tomar como si el centroide fuera este extremo. Y si queremos más precisión, tomamos nomás el centroide de la soldadura. Una vez aclarado este término, nosotros colocamos los ejes de referencia en este borde de la soldadura y determinamos el centroide de la soldadura. El centroide de la soldadura, asumiendo que esto es una sección rectangular en toda su longitud, decimos, descomponemos en áreas. Un área, otra área, otra área, otra área. En cada quiebre, en cada longitud, asumimos un área, otra área, otra área, otra área. Y componemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. Entonces decimos que el área de la soldadura de este primer elemento va a ser su longitud por el espesor de la garganta de falla, multiplicado por su distancia del eje de referencia que colocamos en este extremo, aquí, de la soldadura, aquí, en este vértice X7, de tal forma que toda la soldadura quede en un solo cuadrante, y la distancia de este eje vertical B al centroide de este área primer que estamos tomando, más el área del segundo elemento, este elemento, por su distancia del eje vertical de referencia al centroide, más el área de este otro elemento por su distancia de este eje al centroide, y así sumamos todas esas áreas, y de esa sumatoria nos sale que el centroide de la soldadura respecto al eje vertical B está a 11 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que de este eje está a 11 centímetros. La ubicación vertical del centroide hacemos a partir de esta consideración, igual de este eje, para cada área multiplicamos por sus distancias en B, más esta área por su distancia aquí en B, más esta área por su distancia en B. De entonces, sumamos y dividimos sobre la sumatoria del área total. Aquí tenemos el área de la soldadura, que es igual a las longitudes, suma de las longitudes, suma total de la soldadura, la longitud, multiplicada por este espesor de garganta de falla. Y ese es el área. Entonces, dividimos sobre ambos casos y tenemos los valores correspondientes. En este caso, como la carga no está aplicada directamente donde está la soldadura, en el problema vemos que la carga está aplicada en esta parte, esta es una ménsula,
está aplicada en la parte libre de la sección del perfil, y entonces debemos determinar el centroide del perfil. Ese centroide del perfil, aquí está dado, estoy identificando con P, el proceso es de forma similar, entonces determino que el centroide del perfil está referido a la soldadura, aquí, al punto de empotramiento, donde vamos a calcular la capacidad de la soldadura. Es el único punto que está soldado. Entonces digo, en U, respecto de este eje U, está a 11, el centroide, y respecto al eje U está a 4.45. Respecto al empotramiento, está en la longitud, está a esta distancia. Entonces decimos que la posición del centroide referido a estos ejes y a la posición del empotramiento dice que el centroide de la sección está en 11, 4.45 y 210 en centímetros. Sobre la base de haber determinado la posición del centroide de la soldadura, ubico en el lugar de empotramiento donde está apoyada y soldada para soportar el perfil, la soldadura, dice su centroide está ubicado a 11 del extremo izquierdo del eje de referencia, a 4.65 del eje horizontal aquí, y en el sentido longitudinal está en 0, 0, aquí está el origen. Entonces, su longitud 0, 0. Tengo los centroides correspondientes. Aquí están las gráficas de referencia. Esta es la gráfica de referencia de los ejes que hemos mencionado para determinar el centroide, la soldadura, el eje vertical de referencia y el eje horizontal de referencia, que está en la parte de la arista lateral del ala inferior del perfil con la soldadura y la arista inferior del ala del perfil en U. Con esta referencia hemos determinado el centroide, de similar forma para el perfil, y ya tenemos en la página anterior lo que es los centroides de ambos elementos. Como voy a estudiar la soldadura, debo inmediatamente determinar las características geométricas de la soldadura. Y entonces saco la inercia de la soldadura, que es igual a la sumatoria de la inercia en X respecto a su eje local del primer elemento discretizado más su área por su distancia y al cuadrado respecto a los ejes centroidales. Y la sumatoria de todo eso. Le aplico esto, tomo este elementito, el primer elemento, este elemento, su base es esta longitud, su altura es el espesor T, al cubo sobre 2 es un rectángulo respecto a su eje longitudinal centroidal, y por la distancia de este eje X al punto Y, a este borde, al cuadrado, más de este elemento, más este elemento, más este, y así sumamos todos los elementos y nos va a dar la inercia, que es la inercia de esta soldadura respecto a este eje X de soldadura. Para la inercia respecto al eje Y le aplicamos la misma técnica. Decimos que la inercia es igual a la sumatoria de las inercias en Y con sus ejes locales de cada elemento de soldadura más el área por sus distancias en X al cuadrado. Entonces, agarramos, este es el eje Y centroidal. Este elemento, su base ahora va a ser el espesor, digo el espesor por esta longitud al cubo sobre 12, eso representa esta partecita, más el área multiplicada de este eje al centroide, al cuadrado, y más de este elemento, y ya sigo de todos los elementos que he discretizado.
Y de esa forma he determinado lo que es la inercia en X, o perdón, la inercia en Y para el elemento. El producto de inercias. El producto de inercias es igual al área por sus coordenadas en X y Y con signo, con la convención que estemos manejando de estos ejes X a la derecha positivo y hacia arriba, X a la derecha positivo y hacia arriba positivo. Entonces, de esa convención saco que esta inercia es igual a cero. Ya de entrada podemos decir que cero. En esta figura, la soldadura respecto al eje vertical Y es simétrica. Lo que queda a este lado es exactamente igual a esto y el producto va a ser cero. Por otra parte, en soldaduras, cuando tenemos momentos respecto a X, respecto a Y y respecto a Z en una soldadura en el espacio, en un problema espacial, resulta que vamos a necesitar también la inercia en Z. La inercia en Z es igual a la suma de la inercia en X más la inercia en Y, por una parte. Por otra parte, aplicándole el método de X paralelos o de Steiner y despreciando los términos de grado mayor a potencia 2, nos sale esta fórmula. Dice que la inercia en Z es igual a TS, que multiplica la sumatoria de los elementos discretizados al cubo sobre 12 más su longitud por sus coordenadas al cuadrado respecto al centroide, la sumatoria de todos los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Para este elemento, digo, su longitud es longitud al cubo de sobre 12 más su longitud de esto multiplicado por X al cuadrado respecto a este centroidal, subico su centroide de este elementito y le pongo su distancia en X al cuadrado, más su distancia en Y al centroide de este elemento a partir de este centroide. En X no tiene, puesto que está coincidiendo en este caso. Bueno, el eje Y vertical pasa también por el centroide de este elemento. Pero en Y sí va a tener de aquí a esta distancia, al cuadrado, y hago las sumatorias, ese principio para este elemento, para este, para este, para este, para este, para todos, y hago la sumatoria, y dice que esa sumatoria me da 1794,20, que debería ser igual a esta suma. Puede haber pequeñas variaciones, pero debería ser en el fondo casi igual. Tengo las características geométricas. Como estoy en pos de preparar la solución del problema, la carga aplicada en el problema la carga aplicada en el extremo libre del perfil tiene estas pendientes. Es una carga espacial. Entonces debo descomponer esta carga en sus direcciones de los ejes centroidales. Aquí, los ejes centroidales, X, Y, o 7. Digo que de nada este valor, le aplico los cosenos directores. El coseno director de lo que es la carga y el eje X para convertir en esta dirección, le vamos a llamar, es alfa, y es igual a
y multiplicado por la carga nos da la carga descompuesta en la dirección X. De similar manera, determino el valor de la carga en dirección Y, va a ser la pendiente de la carga en dirección Y sobre el factor de distribución que me da el coseno que conforma el ángulo, el coseno que nos da el ángulo que está conformado por la carga y el eje y por tanto es carga correspondiente. Eran estas cargas que están en su centro de la sección. Antes de aplicar eso voy a hacer un traslado de estas cargas que están en el extremo libre del perfil, en el volado, voy a trasladar al centroide de la soldadura para aplicarle determinación de esfuerzos, porque lo que voy a determinar son esfuerzos en la soldadura. Entonces, toda vez que trasladamos unas fuerzas, entonces traslado estas fuerzas a este punto y consecuencia del traslado me va a aparecer unos momentos. En esta hoja nos está mostrando que una vez que he trasladado estoy determinando lo que son los esfuerzos en las direcciones X y Z. El esfuerzo prima en X, que es la fuerza PX dividido sobre el área de la soldadura, la carga está aplicada en el. Esta dirección debe ser contraria a la dirección de la carga PX, porque esta es la acción, la carga quiere llevárselo a este lado y la soldadura debe oponerse. Entonces esta soldadura tiene que tener el esfuerzo en todas sus partes en este otro lado en la dirección X. Menos por eso. En Y va a ser igual a la carga PY dividido sobre el área de la soldadura. Número 13 de P, que va a ir en esta otra dirección. En Z, la fuerza Z está en el sentido positivo del eje positivo, a este lado. Como esta es carga axial, entonces igual a este PZ sobre el área de la soldadura. PZ sobre el área de la soldadura. La acción está en el sentido, la reacción de la soldadura en el sentido contrario, a este lado. Menos. De ahí vienen esos signos en estos esfuerzos debido el momento de este punto. Entonces, encontrar las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. Encontrar esta distancia, encontrar este vector desplazamiento vectorialmente, plantear el vector fuerza en una forma, no es la única. Momento resultante aquí en la soldadura. El vector desplazamiento de aquí a aquí, en esa perspectiva, así. Determino hacer las coordenadas de este punto menos las coordenadas de este punto y me va a dar este vector. Eso voy a multiplicar por el vector
fuerza, la multiplicación, plantea la multiplicación y me va a dar, después de hacer operaciones, me va a dar este resultado. Ya no está el proceso porque es un procedimiento bastante simple y ustedes pueden agarrar. Viene de este vector. Y entonces aquí el vector resultante de este producto de vector desplazamiento con el vector fuerza nos da este vector, que tiene por componentes escalares 88 ceros de P, 112 de P. Tengo los momentos. Son momentos positivos. Positivo, positivo, positivo. Agarro, les coloco los momentos positivos. Doble punta en el comportamiento. PX, PY, PZ, el momento en X, el momento en Y y el momento en Z. Ya para la soldadura, ya he determinado los esfuerzos momento en X, momento en Y y momento en Z. Para eso, estos esfuerzos debido a los momentos para cada punto son diferentes, porque dependen de su posición del punto respecto al centroide. Entonces digo, para el punto 1, ubico aquí el punto 1, este es el punto 1. Para este punto, el esfuerzo en la dirección X. El momento en Y hace esta operación, tracciona todo lo que está de este lado y comprime lo que está de este lado. Pero este esfuerzo también es en la dirección en Z. Cuando tracciona, está tratando de sacarle en la dirección del XZ. Cuando comprime, está intentando apretar en dirección Z. También este momento. Por tanto, ninguno de estos dos, ni X ni Y, generan momento en la dirección X y Y. Y finalmente tengo aquí el momento en Z. El momento en Z, alrededor de este eje Z, hace esta operación. Intenta hacer girar. O sea, este es el centroide, el eje es perpendicular, va a intentar hacer esta operación. El punto 1 está aquí. Le jalo su radio a este punto y hago esta operación. Y este momento en Z va a intentar jalar en forma perpendicular a este radio, este punto, en el lado de la aplicación del momento. Así. Va a empezar a jalar. Esa es la acción. La reacción tiene que tener sentido contrario. Entonces, esto que estaba jalando así, le prolongo esta línea y ese será el sentido que se oponga a este momento. Esta fuerza está en el plano de la hoja y puedo descomponer en un esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Entonces de aquí saco que el esfuerzo en X en el punto 1 ha de ser más. ¿Quién está generando? El momento en Z dividido sobre la inercia en Z
y la distancia de este eje de flexión al punto. El esfuerzo en la dirección Y, que en este caso va a venir hacia abajo, ¿a qué es igual? En este caso va hacia abajo. Esto estaba así, hemos descompuesto en X a la derecha y hacia abajo. Este es negativo. Menos el momento en Z sobre inercia en Z por la distancia de este eje al punto, por X1. Y tengo el esfuerzo en el punto 1, debido al momento en Z que me genera esfuerzo en la dirección X y en la dirección Y. El esfuerzo en la dirección Z, en esta dirección perpendicular a este plano de la hoja, así, ese esfuerzo, me genera, del análisis que hemos hecho, este momento, el X y el Y. ¿Qué está haciendo el X? El eje X está jalando este punto. El punto 1 está traccionando. Es la acción. Como está accionando, entonces debería tener ese esfuerzo en la dirección Z, debería ser hacia afuera. Pero como debemos colocar su reacción, debe ir en el otro sentido. Entonces irá hacia arriba. La primera parte del momento en Z es hacia arriba, más MY, que es el que está generando sobre inercia respecto a este eje, multiplicado por la distancia de este eje X al punto. Más o menos lo que me genera el momento en Y. El momento en Y hace esta operación, comprime aquí, es negativo, pero como debe ser la reacción, va a ser en este sentido. Más entonces, más MY sobre I sub Y por la distancia de este eje al punto. Y así hemos tenido, o hemos generado, la formulación para el primer punto. Punto 1. Sigma segunda en X1 debido al momento. Aquí está, el único que nos está generando es el momento en Z de la soldadura por la distancia Y1, porque está en el punto 1, sobre la inercia Z en 1, y nos da este valor. Momento en Y, que es esfuerzo segunda en dirección del eje Y, hemos dicho que es negativo, ahí está, menos MZXS por X1, que es la distancia del eje Y al punto 1 en X, sobre su inercia respecto al eje de flexión de la soldadura, y reemplazando valores y haciendo operaciones nos va a dar este valor. El esfuerzo en la dirección Z segunda, aquí, esfuerzo segunda en Z en el punto 1, está generado por el momento en X y el momento en Y. El momento en X hemos dicho que genera un momento negativo, que es un esfuerzo negativo, menos de ese análisis que hemos hecho en la página anterior, AMX de la soldadura sobre la inercia de la soldadura respecto a su eje de flexión multiplicado por la distancia del punto del eje X al punto 1, o sea, la distancia Y, más el momento en Y sobre su inercia en Y por la distancia del eje Y al punto 1. Como esta es una combinación, una parte negativo y otra parte positivo, de las operaciones estas nos va a salir que este valor es menos 1.2 de P. Y tenemos los esfuerzos en las direcciones X, Y, Z, tanto por las cargas como por los momentos. Una vez que tengo estos esfuerzos, como también los esfuerzos estos por las cargas, PX, PY, debo proceder a encontrar la resultante en cada dirección, en esta dirección X, en esta dirección Y y en esta dirección Z. Entonces, para eso, procedo a componer. Aquí, digo,
El esfuerzo en la dirección X del punto 1 va a ser a la sumatoria del esfuerzo prima en X en el punto 1, más o menos, esto entra con su signo, con el signo que tenía allá. Si es negativo es menos, en este caso debe ser positivo, más de aquí de su signo, este es más, esfuerzo segunda en X en el punto 1. De esta sumatoria nos dice, en función de los valores que tiene, que el esfuerzo, la resultante del esfuerzo en la dirección X en el punto 1 es menos 0,0162 de P. Hacemos de similar manera para respecto al eje Y, el vertical. Lo mismo sumamos el prima, el que es debido a la carga PY, el esfuerzo prima, más el esfuerzo segunda en Y debido al momento, a los momentos, al MZ. Entonces, como ambos son positivos, estos dos suman, y aquí tengo que el esfuerzo en ese punto, 1, en dirección del eje Y, es igual a 0,013 de P. En el Z, lo mismo sumo el esfuerzo debido a la carga axial en Z y el momento generado, el esfuerzo generado por los momentos X y en la dirección Z. Aquí hago suma algebraica y dice que me sale menos 1.22 P. Seguramente son esfuerzos negativos. Aquí podemos volver y ver, o quién sabe está más adelante. A ver, vamos a ver una gráfica. Aquí está para el punto 1. Para el punto 1, dice el esfuerzo prima en X1 está en esta dirección y el segunda X1 está en esta dirección. Este es negativo, menos más, de ahí nos sale el valor. Esto obedece a ese análisis que hemos hecho de los momentos. En Y, igual, este era hacia abajo, este tiene que ser arriba, prima Y, 1. Y el segunda en Y, no está por aquí, no hay, pero debería ser el que hemos determinado en ese valor. Hacemos ese análisis en este punto. Una vez que hemos hecho esa sumatoria, los signos, todo que aquí ya colocamos en dirección de los signos, para que directamente digamos menos sigma prima x1 más sigma segunda x1. Y de ahí nos va a dar el valor. Y aquí están las resultantes que acabamos de sacar en las direcciones X, Y, Z. En la dirección X dice que va a tener esta dirección, va a ser negativo, sigma x1, en Y1, sigma Y1 hacia arriba positivo, y en Z negativo, sigma Z1. Ya tenemos hasta aquí. Tenemos, aquí están. Estas son esas resultantes. Una vez que tengo las resultantes, debo determinar el esfuerzo resultante final en el punto de la soldadura, en el punto. ¿Qué tengo que hacer? Estos son vectores. Puedo encontrar simplemente que la resultante, este es el punto 2, estamos en el punto 1, aquí está el punto 1, ya tengo los valores del punto 1. El esfuerzo resultante en el punto 1 ha de ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la resultante en X en ese punto, más el cuadrado de la resultante Y en ese punto, más el cuadrado de la resultante en X1. Saco la raíz y este es el esfuerzo en el punto 1. Decíamos ayer que la resultante, calculada de esta forma, a veces no está contenida en ninguno de los planos que contienen a los ejes en ese punto. Y por tanto es un esfuerzo que está igual que la carga podía estar en otro plano, inclinado. Dice, calculado de esta forma, este esfuerzo, bajo esta metodología que hemos seguido, los autores que desarrollan esta teoría dicen, este esfuerzo puede asimilarse al esfuerzo de corte de la soldadura.
Entonces sé que el esfuerzo en el punto 1 es de 1,22 P. Este esfuerzo le igualo al esfuerzo de corte que dice que puede soportar la soldadura. Si la soldadura puede aguantar al corte 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, digo que esta cantidad que es esfuerzo de corte, le igualo. De aquí despejo P1 y dice que la carga en función del punto 1, la carga externa que puede tomar hasta un valor de 1227.59 kilogramos. Esto quiere decir, aquí en el problema, si estuviera definiendo la capacidad de esta soldadura, este punto solamente de soldadura, en función de este punto dice esta carga puede tomar hasta ese valor que hemos calculado, P1, que se debe al esfuerzo en este punto. Y entonces ese proceso hay que hacer en todos los puntos. Cuando nos piden el esfuerzo, que es la carga máxima, esto obedece solamente la carga que puede soportar la soldadura cuando el esfuerzo está referido solo al punto 1 de la soldadura. Nosotros podemos ver que aquí la soldadura hemos discretizado. Tal vez el problema radica cómo selecciono los puntos. ¿Cómo voy a seleccionar estos puntos? ¿Dónde me van a dar los máximos esfuerzos? No es fácil, es una combinación de la forma de la distribución de la soldadura, de su resistencia de la soldadura, de las cargas externas. No es simple decir que si la carga es fuerte y está en una dirección, podrían simplemente de oposición en ese punto. No es tan simple. Tiene sus complejidades porque es una combinación del material, de su calidad, de sus características geométricas de estos elementos y de la carga que está aplicada en qué parte y con qué inclinaciones. Entonces, podemos hacer una cosa. Una forma es cierta. Quién sabe, después de algunas prácticas puede tener uno idea dónde pueden darse los máximos esfuerzos y puede generar, si tiene certeza y su capacidad alcanza eso, decir aquí va a ser o 1 o 2 puntos y puedo determinar. Si no es ese el caso, la recomendación es la soldadura en cada punto es variable su esfuerzo debido a esta combinación de cargas en dirección de los ejes y estos momentos. Por esta razón, el esfuerzo en este punto va a ser diferente a todos los puntos que vienen por debajo hasta el punto 2. Del punto 2, todos los esfuerzos van a tener otros valores hasta el punto 3. Del punto 3 al 4 tendrán otros valores, del 4 al 5 otros. En cada punto que variemos, que determinemos, los esfuerzos resultantes serán diferentes. Entonces, una forma, una metodología para seleccionar es que es muy probable que los puntos de quiebre, de cambio de dirección de la soldadura, podrían ser los puntos probables de máximos. Por eso he propuesto que resolvamos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, 6, 7 y 8 puntos. Para determinar cuál es su capacidad de carga en esta unión, debemos determinar las cargas con esfuerzo en este punto, con esfuerzo resultante en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8. 8 veces hay que repetir esto para este problema y vamos a tener 8 valores de P. Vamos a ir más adelante. En el supuesto que hemos hecho el punto 1, el punto 2, aquí tenemos la carga debido al punto 2, el punto 3, el punto 4, el punto 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 valores de P. ¿Qué hacemos? Comparamos estos 8 valores de P.
Y uno de estos va a ser el que va a mandar la capacidad de carga de esta unión. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el criterio? Este es el resultado final. Aquí, en el resultado final, están representados los esfuerzos en el punto 1, en el punto 8, los que supuestamente son las soluciones, o las que a los que están trabajando. Son esfuerzos de corte igual al esfuerzo de corte, y de cada una de estas igualdades saco el valor de P. Ahora, de estas 8 P's, tengo el P8 es de 1024.56. El P7 es 10.000, hasta ahora es el P8 el menor. 1401 sigue siendo el P8 el menor hasta aquí. 1700 sigue siendo el P8. 829.53, ahora este es el menor. El resto son mayores. 3 es mayor al 4, a la fuerza en el punto 4. El 2 es de 3.000 y tantos, es mayor. Y el 1 sale 1.224. La pregunta es, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar la unión de soldadura? Entonces, para determinar este valor de carga máxima, comparo todos estos valores. Como me está pidiendo la carga máxima que puede soportar, estas cargas son las que puede soportar cada punto. Porque está trabajando un esfuerzo máximo de 1500 al corte. Todos los puntos he puesto máximo hasta 1500. Poniéndole cada punto a 1500, máximo puede aguantar este valor, el punto 4. Y el punto 3, el valor anterior de 940, trabajando este esfuerzo. Ninguno puede trabajar un esfuerzo mayor a este porque su capacidad de la soldadura al corte es máximo esta cantidad. Y entonces comparo todos los valores y de esa comparación selecciono el menor valor de P. Este. 829.53. Creo que ese es el menor. Al menos no tengo otro valor. Sí. Entonces, el P máximo que puede soportar esta soldadura, en ese arreglo, el perfil soldado aún soporte rígidamente en este punto de apoyo, y la carga aplicada aquí en el extremo libre del perfil, a 210 centímetros de longitud, dice que puede aguantar máximo cuando la carga está externa con esas pendientes, se puede aplicar de una magnitud de 829.53 kilogramos. ¿Quién va a mandar esta carga? Está determinando esta capacidad el punto 4. Quiere decir que aquí es donde se da el esfuerzo más crítico. Por eso está determinando su máxima carga Si le cargo esta cantidad de 829.53 a esta estructura, este punto va a trabajar a 1500 y el resto de los puntos han de estar trabajando a corte menor de este punto, puesto que tienen mayor capacidad de carga. Entonces, si le cargo esto, todos van a aguantar, incluyendo esto. Si le aplico la carga que me soporta que es mayor a significa que todos los que soportan menor carga esto van a soportar, se van a romper. ¿Bueno? Entonces, si le cargo mayor a esto, todos los otros puntos se van a aguantar. Si le cargo donde el esfuerzo o la carga es mayor, entonces todos los que tienen capacidad de carga menor se van a romper. A mí me interesa una carga que soporte, por tanto siempre debe ser el menor. Dependerá también de la pregunta, hay juegos de palabras que se puede hacer.
Esta es una materia de análisis. En materias de análisis hay que hacerles razonar y preguntarles. Entonces no deben responder mecánicamente a las... porque hemos resuelto un ejercicio donde pedimos el esfuerzo, la carga máxima, no me van a decir que siempre va a ser el menor. Por ahí en la pregunta les meto otra frase diferente que esté buscando otra respuesta. Entonces, en estas materias de análisis debemos ayudarles a empezar a razonar en función de los términos que deben responder. Primero, ver, leer, entender y responder a la pregunta. En muchos casos se hace un examen y luego dan su examen y dice 100. Oh, listo, 100. Llega el momento y dice quiero revisar mi examen. A veces antes de entregar ya quieren revisarlo, ¿eh? Entonces traen su examen, miran, vuelcan de un lado de otro lado y dicen, ¿y dónde está mal? Pero está, todo donde tienes cruz está mal. Ahora dime por qué crees que no está mal. Sigue mirando y dice, no, pero no es parecido, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es el problema y responder a eso. Todos los puntos son iterativos. Las fórmulas no se repiten en signos. Sí, en cuanto a lo que es el esfuerzo en X, segunda siempre va a ser el momento en Z sobre IZ y por la distancia perpendicular del eje X al punto. Esto sí se va a repetir, pero no este sí. Para cada caso se repite. En Y, esta ecuación se va a repetir, excepto este punto. El MZ sobre el IZ siempre va a ser tanto para el X como el Y segunda. El X también se va a repetir, solo que no el mismo punto. Si este es el punto 3, este será el X del centroide al 3, al punto 3. Entonces repiten en esa parte, pero con esta aclaración que representan la distancia del eje de flexión al punto de análisis. Aquí es el eje Y. La distancia del eje Y al punto 8 es la perpendicular, que es X, es la componente en X. Para el esfuerzo en la dirección Z, lo que me genera el momento en X con su signo correspondiente, este signo también es variable para cada punto, no es constante. Lo que es constante, esta parte, es igual. Arreglándole simplemente para el punto 8 será Y8 y X8. Pero este signo para cada punto va a cambiar, dependiendo si el momento está traccionando o está comprimiendo. La acción genera una compresión, la reacción debe ser de tracción. Si la acción me genera compresión, yo debo traccionarlo. Si la acción me genera tracción, debo comprimirla para generar el equilibrio. Para cuando haga el equilibrio, que la fuerza externa esté soportado por la soldadura. Si a la soldadura le doy la misma dirección que a la carga, entonces ¿quién les va a aguantar a la carga y a la soldadura? Si tú empujas en una dirección a tu compañero y tu compañero en vez de aguantarte a ese tu empuje, te jala en la misma dirección, no hay equilibrio, se van los dos por esa dirección. Entonces es acción y reacción. La carga externa acciona, jala o empuja. Y la reacción es la soldadura, se opone a esa acción externa. Si la carga le está comprimiendo, la soldadura debe responder a eso. Entonces, ese es el principio para la determinación de estos valores. Si le cambiamos pregunta, naturalmente, mismo problema, podemos hacer algunas variantes. En vez de darles que busquen la carga, les podemos pedir que busquen el punto máximo de esfuerzo o alguna otra cosita en el problema, ¿no? Siempre es posible generar otro tipo de preguntas. Tampoco puede haber más preguntas de las que están aquí en las formulaciones.
estas distancias, los momentos, las inercias, quién sabe el espesor de la soldadura, no sé, lo que venga, pero todo está contenido en este proceso. Solo cuando cambia la pregunta hay que manejar un poquito de criterio y buscar la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Si me están pidiendo el espesor de la soldadura, entonces en el problema plantearé la solución en términos del espesor de la soldadura. De esas soluciones despejaré el espesor de la soldadura y determinaré cuál es el espesor que le corresponde. Lo mismo analizaré cuáles son las posibilidades de, seguramente dependiendo los esfuerzos, quién sabe me dé, no sé qué variantes habrá. Ustedes van a ver en el proceso de análisis y debo seleccionar aquel espesor que sea la respuesta correcta, ¿no? Esto es soldaduras. ¿Hay algo que quieran comentar? Hola, sí, buenas tardes, Inge. Una preguntita. Dime. MY en este caso, en el que hemos analizado, ¿no llegaría a ser cero el momento en Y? ¿Por qué? Si se va a su primera ahorita, la que estaba con los momentos. O sea, porque el momento es es P por el desplazamiento, ¿no? La carga por el desplazamiento. Sí. Y el desplazamiento, en este caso en Y, no tiene un desplazamiento porque coincide con el centroide de la sección, el centroide de la soldadura. ¿Y dónde hemos dicho eso? No hemos dicho en ninguna parte. Bueno, no sé, solo es la pregunta, no estoy seguro. Pero tú estás asumiendo eso. Y aquí te puedo demostrar que no es verdad. El centroide de la sección, aquí, del perfil, en la dirección horizontal es 11, está a 11 del eje de referencia, de aquí a 11, y en la vertical está de aquí a 4,45. Y en Z, naturalmente, de aquí al extremo libre, porque está aquí, aquí está el elemento. La soldadura está aquí en el punto de apoyo. El centroide de la soldadura, ojo, estoy aclarando, de la soldadura de esto, no es de la sección, de la soldadura. En X, evidentemente, es 11, es igual que esto. Sí. Pero en la vertical, esta vertical, 4,65, que no es igual que 4,45. ¿Sí? Hasta. Saca el centroide, aquí está. BGS 465. Si, por cualquier razón, se diera que estos ejes son iguales, naturalmente no va a haber esta excentricidad y se plantea igual y va a salirte, no sé, los momentos los que salgan, ¿no? Algún momento tal vez no salga. En esto encontrarás su vector de desplazamiento. Como no hay diferencia en X, entonces será el valor el mismo y de ahí sacarás, y quién sabe, uno de estos momentos no existe. ¿Bueno? Pero ¿cuándo se da eso? ¿Cuándo se da eso? Usted está en capacidad de decirme cuándo va a generarse esa condición donde no haya momento en alguno de los ejes. En este caso, ¿cuál? Y no es el momento X, porque el momento X es debido a la descompuesta de las fuerzas. A ver, vamos a ir a la gráfica donde nos muestra las fuerzas. Aquí está. Aquí en el perfil, en el volado, estamos descomponiendo la fuerza en X, en Y, en Z. Como este punto está detrás de esto a 210 atrás, fijan, firmemente empotrado, y nosotros queremos saber las condiciones de respuesta de la soldadura, vamos a trabajar en la soldadura. Entonces debo trasladar estas cargas a la soldadura. Si el centroide de la soldadura es igual al centroide de la sección, en X y Y,
solo va a variar en Z, solo va a haber en Z, entonces van a haber momentos solo en Y, este momento, que va a ser esta fuerza multiplicado por el brazo del apoyo a este punto, esta fuerza multiplicado por el brazo por la longitud, y este Z es axial, solo axial, no genera momento. O sea, no va a haber momento debido a esto. Cuando hay esta diferencia, el momento respecto al eje X no solamente es esto, porque esta fuerza está en otra posición y va a ser lo que genera el momento en Y, más o menos lo que genera la carga Z en dirección del momento X. O sea, es otro el análisis porque no coincide el centroide. Ahora, ¿cuándo van a coincidir estos centroides? El de la soldadura y este elemento. ¿Por qué no coinciden? ¿Quién me puede decir? Parece igualito, ¿no? Por la longitud. ¿Qué longitud? O sea, desde la base, o sea, porque está aplicado en el No, otro extremo. no, está aplicado en este borde. En este borde. Está aplicado justo en el perímetro, igualito que para este elemento. Está aplicado aquí y aquí. No, yo digo la carga, Inge. Sí, pero el centroide no depende de la carga está aplicada en el centroide de la sección. Pero con El 210 de diferencia. el centroide de la soldadura solo depende de sus dimensiones de la soldadura. Nada más. De hecho, para algunos tipos de secciones, no va a haber torsión. ¿Para qué figuras? Aquí le he soldado justamente el propósito de mostrarle que aunque la soldadura está perimetralmente en la figura, podría dar a pensar lo que su compañero justamente ha preguntado, de que no va a haber momentos con respecto a los tres ejes. Y no es verdad, porque la posición del centroide no obedece al centroide, no es exactamente igual que este. Este eje vertical sí es de simetría, tanto para la soldadura como para el perfil. Por eso es que esta distancia en U es igual para ambos casos. Aquí nos vamos atrás. ¿Ah? Este UGS de la soldadura, que es 11, también es 11 para el perfil, porque ese vertical es de simetría para los dos. El otro eje es de asimetría también para los dos, pero resulta, comentando un poco más, o más adelante, aquí, resulta que esta es área maciza. Todo esto es macizo. En cambio, este es hueco. ¿Cuál será la concentración de material respecto a estos ejes de referencia? No es igual que este. Variando solamente estas dimensiones, podríamos hacer que varíen estas condiciones del centroide de la soldadura. Porque la soldadura es perimetral, es en las aristas. No es igual que esta sección llena. Por eso, las cantidades de área de estos elementos es diferente a estas áreas. Va a diferir. En figuras doblemente simétricas sí se va a dar. Sí, la soldadura está en todo el perímetro. ¿Dónde está? Vamos a ver. Una figura doblemente simétrica, un cuadrado, una sección cuadrada. No importa si quieren hueca, no importa, cuadrado.
es simétrica respecto al eje horizontal y simétrica al eje vertical. Si le aplico la soldadura perimetralmente, exteriormente al elemento, el centroide del perfil va a ser exactamente el mismo punto que el centroide de la soldadura, porque los dos ejes son de simetría. La cantidad de material perimetralmente del elemento, aquí arriba, aquí abajo, al costado y a estos costados, exactamente el mismo. Pero también en figuras simétricas podría hacer que la soldadura no sea simétrica, por lo menos, o no sea simétrica con los dos lados. Podría generar un eje de asimetría. En una figura, si los dos ejes son de simetría, va a cumplirse. Pero si en una figura o en un problema, para el perfil los dos ejes son de simetría y para la soldadura uno solo, ya cambia el comportamiento. Si yo tengo ese mismo cuadrado que le estoy diciendo, un cuadrado, no importa, hueco, lleno, cuadrado, y el eje X y el eje Y pasan en el centroide, y le aplico soldadura en este lado y en este lado, solamente. El centroide no va a estar en el mismo lugar que el perfil. Va a estar un poquito abajo hacia donde se ha cargado el material de la soldadura. Por tanto, el centroide respecto al eje vertical en la soldadura va a estar en otra posición. O puedo cambiarle aquí arriba y le voy a jalar a este lado el centroide. O finalmente, puedo hacer alguna combinación, soldar una partecita aquí, otra partecita aquí, y puedo generar condiciones diversas. La figura del perfil que esté soldado no implica que la soldadura tiene siempre el mismo centroide. Eso es lo que les he querido mostrar en esto. Y la pregunta ha sido excelente de su compañero, porque justamente ha mostrado lo que quería mostrarles en este problema. Ha hecho que conversemos sobre este comportamiento, lo que va a generar este efecto de la soldadura, que se puede hacer diversas variaciones. ¿Eso es? ¿Alguna cosa más? Este problema está resuelto íntegramente en el 100% en este material que le estoy exponiendo. No sé por qué razón en algunas figuras no ha agarrado, parece, todos los esfuerzos. Voy a revisar aquí en las representaciones gráficas. En algunos puntos no aparecen, son solo primas. Deben ser segundas, me imagino. No, aquí están primas y segundas. Primas azules, segundas. No están todas. Qué gila, habían estado arriba. Las rojas son las segundas, están todas. El punto 1. Este es el sentido del prima x1. Este es el debido al momento en z, que es el segunda en x. Aquí tenemos en y el prima debido a la fuerza en dirección y. Y este es el debido al mz en la dirección y. Y están consentidos. Aquí podríamos haber sumado. No alcancé a ver esto. Está completo. Entonces digo, la resultante de este esfuerzo en la dirección x es igual menos sigma prima x más sigma segunda x. La resultante en y más sigma prima en y menos sigma segunda en y1. En z, menos sigma z1, sigma prima z1 y menos sigma segunda z1. Y tengo las resultantes aquí, así en cada punto. Aquí está planteado las resultantes en las direcciones x, y, z. Estas del color de los x son las resultantes. Y aquí está representada el esfuerzo resultante en este punto, que tiene esta dirección. A partir de estos esfuerzos podemos trazar esto. Y así, aquí para el punto 1 está totalmente mostrado la gráfica para que se ayuden. Y seguramente algún otro punto más está así graficado. No es posible graficar todo porque nos va a llevar demasiado espacio
y se nos va a ir de una cantidad impresionante de páginas. Aquí está hecho también para el punto 6. El punto 6 en X', sigma segunda, y en la dirección Y en sigma prima, en sigma segunda, en Z, sigma prima, sigma segunda. Aquí están las resultantes en esa dirección. En X dice que tiene este lado, en Y esta, la resultante, y en Z esta. Y en base a estas, la raíz cuadrada de los cuadrados de estos términos, aquí está la resultante en el punto 6, que es el esfuerzo en función de P. Ese es el proceso. Entonces, ustedes, por favor, aquí no he puesto todo el proceso porque necesitan ustedes ensayar y ver este proceso, ejercitarse, colocando los momentos, las distancias, viendo por qué se pone menos, por qué se pone más. Yo sé que ustedes son muchachos inteligentes, capaces de atender 5 o 6 cosas. Ahorita están seguramente tomando té, conversando, mirando tele, escuchando un poco la clase, hablando por celular y tal vez algún otro juego más, ¿no? Entonces hoy dice que la juventud tiene esa capacidad. Pues no hay ningún problema. Yo sé que me han entendido perfectamente, no es nada complicado el tema, pero tiene sus cositas. Hay que hacer, hay que determinar, ensayar estos valores, ponerle sus valores y hacer las operaciones, que no es complicado. Y ver si evidentemente los criterios que estamos manejando o los que ha manejado el docente cuando nos explicó, estamos agarrando. Cuando uno ve hacer a otro, no hay ninguna complicación. Ese es el problema más fácil siempre, cualquier cosa. Cuando uno empieza a hacer, si no ha fijado adecuadamente el conocimiento y ha dicho es muy fácil y ahí lo dejó, y llega el momento de la evaluación y en la evaluación dice, ¿y de dónde salía este menos? ¿Era menos? ¿Era más? ¿Eh? Entonces eso les tiene que dar la certeza de dónde salen estos signos y cómo le afectan cada elemento en este proceso. Estos pasitos. Un ensayo en calientito, llegando a su casa, o están en su casa, ¿no? A continuación de esta clase, seguro que van a manejar después adecuadamente. Dentro de las soldaduras, si no hay nada más de esto, me voy a pasar a hablarles algo más de soldaduras. Inge, una preguntita ahí. Dime. Sobre los esfuerzos, Inge, tengo entendido que el esfuerzo es un escalar, ¿no? Y nosotros lo tomamos como un vector, si no me equivoco. Y esa partita no se puede aclarar. No. ¿Quién ha dicho que un esfuerzo es un escalar? Un vector tiene sus componentes escalares y vectoriales. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros planteamos el esfuerzo como vector para analizar, simplemente es el escalar correspondiente en ese eje con su vector unitario, es la componente vectorial. Entonces, siempre el coeficiente del vector unitario resulta siendo el escalar en esa dirección. Del Y en X, del Y en J y del K en Z, ¿no? Entonces, eso es un poquito de vectorial nomás. De todas formas, no solamente le puedes aplicar vectorial, puedes aplicarle escalar. Aquí en el problema, no tuviéramos estos momentos, ni estas cargas. He trasladado. Tengo esta carga y esta carga. Quiero generar estos momentos. Escalarmente, esto está a la distancia de 210 en el eje longitudinal Z. El Z es paralelo a este.
Este centro ID está en otra posición de este, solo coincide en esta vertical. No solo coincide en esta distancia X. De esta referencia en X está este eje y también de X aquí. Entonces, quiero determinar el momento, digo, momento X, ¿cuáles me van a generar momento en X respecto a este punto? ¿Por qué de trasladar estas cargas a este punto, escalarmente?